Dios los bendiga, hermanos queridos, bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos. Hoy es una reunión especial, hermanos queridos, es una reunión de acción de gracias. ¿Cómo es la reunión de esta noche? Las reuniones de acción de gracia es una costumbre de la Iglesia Evangélica de Estados Unidos, de Canadá. Si los que no saben, nosotros fuimos evangelizados por misioneros de la Iglesia Evangélica de Estados Unidos que vino a Latinoamérica trayendo el mensaje de la Iglesia Evangélica, o sea, de la Iglesia Protestante. Amén. ¿Por qué se le llama a la Iglesia Protestante? Porque protestamos contra algunas cuestiones religiosas de la Iglesia oficial. Amén. Como por ejemplo la salvación es por gracia, creemos nosotros. Antiguamente la Iglesia Católica tenía que pagar indultos para que el alma que había partido podía ser salva. Entonces el padre de la Reforma, que se llamó Martín Lutero, que fue un monje que salió de la misma Iglesia Católica, que la palabra católica significa universal. ¿Qué significa la palabra católica? Era la Iglesia universal de Jesucristo. Nosotros somos católicos, también somos una Iglesia universal, evangélica, apostólica, porque creemos en la doctrina de los apóstoles, pero no somos romanas. ¿Ven? Que no tenemos, hermanos queridos, la doctrina de los romanos, como tiene incluida la Iglesia Católica. Por eso podemos ver la Iglesia Católica que hay muchas imágenes y todas esas cuestiones tienen que ver cuando se inició la Iglesia Católica en el siglo III, cuando gobernaba el Imperio Romano Constantino, y donde se hicieron, vendrían a ser unos convenios con los líderes de la Iglesia de aquel entonces, y donde se involucró las creencias paganas de los romanos con algunos cristianos, hermanos queridos, que se dejaron llevar por la corriente. Amén. Pero siempre hubo un remanente, amén, de que gente que buscaba las cosas de Dios. Pero también la historia de la Iglesia cuenta que hubo un tiempo de sombra en la Iglesia, amén, donde no se permitía predicar la sana doctrina, porque la Iglesia oficial, la que se había establecido, era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y muchos reformadores antes de Martín Lutero hubo y fueron llevados a la hoguera, hermanos queridos. Amén. Fueron mártires. Pero bueno, cuando el propósito de Dios se tiene que cumplir, se cumple. Le gusta el infierno o no le guste. ¿Escuchaste? Entonces la Iglesia Evangélica, hermanos queridos, que en este caso fue decía la de Estados Unidos, Canadá, que fueron los que evangelizaron toda Latinoamérica, hermanos queridos, comenzando desde México para abajo, Centroamérica, norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina. Y hermanos queridos, algunas naciones como Colombia también han tomado esa costumbre. Y algunas iglesias acá en Argentina también. Y nosotros somos una que la estamos haciendo por primera vez. Por lo menos lo que tiene que ver con la iglesia donde estamos congregando nosotros. En el anexo de Luz en Victoria, Rincón de Milán. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué tiene que ver la reunión de acción de gracias? Es una reunión de agradecimiento. ¿Cómo es la reunión de acción de gracias? Estas reuniones consisten en darle gracias a Dios por todo lo que el Señor hizo durante todo el año. Amén. En nuestras vidas. Entonces, ¿qué texto, Señor, le doy a la iglesia? Le digo,
para apoyar el mensaje en esta noche. Entonces el Señor me da el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Gloria a Dios. Los que lo encontraron digan amén. Está en el Nuevo Testamento. Les voy a dar una pista para que yo después les cueste encontrarlo. Gracias a Dios. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a leerlo de nuevo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te doy gloria, honra y alabanza, Señor. Y en esta reunión de acción de gracias, Señor, te pido humildemente sabiduría y revelación para poder soltar este mensaje, para que podamos tener un corazón con gratitud para ti, Señor, que lo diste todo por nosotros, Señor. Y que podamos ser agradecidos, Señor, por todo, por lo bueno y por lo malo, Señor. Porque esa es tu voluntad, Señor, para nosotros, en Cristo Jesús. Por eso me encomiendo en tus manos y que seas tú quien nos hables a nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, ¿cuánto le dan un fuerte aplauso? Un aplauso de gratitud, hermano. Hermanos queridos, hermanas queridas, la voluntad de Dios es tener un corazón de gratitud hacia Dios. Amén. En otras palabras, es ser agradecidos con el Señor. Amén. Muchas veces no somos tan agradecidos con el Señor. Y no solamente nos pasa a nosotros. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de Dios, de personas que no fueron agradecidas, que vinieron, que recibieron de Jesús, pero después no volvieron a agradecer. Amén. Tenemos el caso de los 9 leprosos que fueron sanos. Amén. Fueron 10, pero 9 leprosos de los 10 que fueron sanos, dice que no volvieron a darle gracias al Señor. Eso representa, hermano querido, a esas personas que muchas veces vienen a la iglesia y vienen con una necesidad, ya sea porque vienen con su matrimonio destruido, ya sea porque vienen con problemas económicos, vienen atormentados con espíritus inmundos que no los deja dormir, vienen porque quizás tienen un problema con un hijo que está en adicciones, que quizás está pasando con un problema de salud, y vienen a la iglesia y cantan y están entre nosotros, y en su gran amor y en su gran misericordia Dios concede la petición de su corazón, reciben el milagro, hermanos queridos, y al poco tiempo no los vemos más por la iglesia. Amén. Porque encontraron lo que venían a buscar. Amén. Ellos vinieron por un milagro, no vinieron por el Dios de los milagros. Y una cosa es venir por un milagro a la iglesia, y otra cosa es venir por el Dios que nos da el milagro. Cuando nosotros somos agradecidos y recibimos algo de parte de Dios, nosotros
tenemos que estar eternamente agradecidos. ¿Saben por qué, hermano? Porque nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos y camino hacia el infierno. Entonces solamente con ese hecho tenemos que estar eternamente agradecidos con el Señor. ¿Escuchaste? Y cuando hay un corazón agradecido al Señor, ¿cuál es la manera de manifestar el agradecimiento? Es amarlo a Él de una forma sincera, y desde ese amor tiene que brotar un servicio de gratitud para con el Señor. Amén. Cuando nosotros somos agradecidos con el Señor, el servicio lo vemos como un privilegio, hermano. O sea, sabemos que jamás le vamos a poder devolver al Señor lo que Él hizo por nosotros. Pero aunque sea, hermano querido, dentro de nuestras posibilidades, vamos a darle nuestro mejor servicio por gratitud, por amor a Él. Porque Él nos amó primero a nosotros, hermano querido. Amén. Él sembró primero en nosotros, para que de nosotros Él pueda cosechar frutos, amén, de gratitud. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque, hermano querido, estamos todavía con vida. Amén. Tenemos la triste noticia de que la semana pasada partió con el Señor nuestra hermana amada y profeta Nora. Amén. Que no pudo llegar a pasar, y era joven, hermano, tenía 65 años. Tenía muchos años por vivir, y lamentablemente por un accidente, hermano querido, que se cayó de una escalera, cayó mal y perdió la vida, hermano querido. Y nosotros que estamos con vida, ya estamos quejándonos porque hace mucho calor, nos quejamos porque hay humedad, nos quejamos porque Milei nos subió todo, porque vamos al supermercado y ¿cómo puede ser? Pero estamos con vida. Y tenemos que ser agradecidos, hermano. Tenemos que ser agradecidos por lo mucho, por lo poco. Hermano querido, la palabra nos enseña que con sustento y abrigo, con eso tenemos que estar contentos. Pero muchas veces la ambición del ser humano por querer tener. Y yo no digo que está mal querer tener, ¿sí? Querer mejorar. Pero muchas veces estamos tan enfocados en querer tener que nos olvidamos de dar gracias y nos olvidamos de vivir. Una de las cosas que yo he entendido es que aprendí a ser feliz con lo que tengo y no ser infeliz con lo que no tengo. Y hay personas que son infelices por lo que no tienen y en definitiva no disfrutan lo que tienen, hermano querido, y la vida va pasando y cuando querés acordar, llegó tu tiempo. Y viviste una vida de ingratitud, hermano, por estar pensando y anhelando aquellas cosas que no tenés. Y Dios quiere que nosotros, hermanos queridos, seamos agradecidos. ¿Escuchaste? Y que no seamos ingratos como fueron estos 9 leprosos que se olvidaron, recibieron, y si te he visto, no me acuerdo. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Si tuviera que haber escrito todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían los libros en esta tierra, dice la Biblia, hermano querido. Amén. Entonces todos estos ejemplos quedan para que nosotros aprendamos de qué manera tenemos que vivir como cristianos, porque esa es la voluntad de Dios, dice el libro de Tesalonicenses. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser agradecidos. A veces nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Porque yo no conozco la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seas agradecido, porque lo dice la Biblia. Preguntale a que está al lado tuyo, ¿estás siendo agradecido con el Señor?
que la Biblia, hermanos queridos, en ese versículo dice que tenemos que ser agradecidos en todo. Y es normal ser agradecido cuando recibimos cosas de parte de Dios. Pero cuando lo que recibimos no es agradable a nuestras vidas, ¿somos agradecidos? ¿O empieza a activarse la ingratitud en nuestras vidas? ¿Qué decimos? ¿Gloria a Dios o ay, ay, ay? Porque sin querer queriendo, como dice el Chavo, muchas veces nos convertimos en creyentes ingratos. Porque hay que darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Job decía, ¿qué voy a dar gracias? Solamente por lo bueno, y no, lo malo no lo voy a recibir. Entonces tenemos que entender que en la vida cristiana vamos a pasar momentos hermosos, momentos lindos, momentos agradables, momentos de victoria, pero vamos a pasar también tiempos de derrotas, tiempos de sufrimiento, tiempos de lamento, de lloro. Lo dice el libro de Eclesiastés, que vamos a pasar diferentes clases de tiempo en el capítulo 3. Y en toda clase de tiempo tenemos que ser agradecidos. ¿Cómo tenemos que ser, iglesia? Decid conmigo, a partir de esta noche voy a ser un agradecido. Otro ejemplo de un mal agradecido fue Esaú. Esaú fue el hermano de Jacob, fue el primogénito. Y dice que, hermanos queridos, Isaac tenía más empatía con Esaú que con Jacob, porque Esaú era un hombre que iba a cazar, que se valía por sí mismo, traía alimento a su casa. Jacob era como esos que le dicen los nenitos de mamá, los que estaban al lado de la falda de la mamá, que siempre estaban, así era Jacob. Y dice que un día salió de casa Esaú y vino, como todos cuando vamos a trabajar, como me pasa a mí a la noche, vengo hablando por teléfono con la pastora y le estoy diciendo, ya me tenés hecha la comida porque tengo un hambre. ¿Sí? Cuando venís a laburar, venís con un hambre porque tuviste un desgaste físico. Y así vino en esas condiciones Saúl, que había ido a cazar, había caminado kilómetros seguramente sobre el campo, quizás trayendo en el hombro el animal que había cazado, y venía un hambre bárbara. Amén. Y justo Jacob en ese día estaba haciendo un guisito rojos, dice la palabra de Dios, una salsa. Se puede creer que era una salsa, porque si era una comida de color roja era una salsa. Y dice que tenía tanta hambre Esaú que le pidió de comer a Jacob. Pero Jacob dice que le dijo, vendeme en este día tu primogenitura. Ahora, ¿usted piensa que Esaú valoró la primogenitura? No la valoró, porque la vendió por un plato de comida. Y la primogenitura era algo importante en la antigüedad, porque era el que daba la mayor parte de la herencia y era el que heredaba el liderazgo en una familia, ¿no? Amén. Saúl lo tomó en poco y el Señor le cambia el nombre, le pone Edom, y de ahí nace la rama de los edomitas, que terminaron siendo pueblos cananeos. Y hermanos queridos, a veces Dios nos da ministerio, Dios nos pone en lugares de honra, y después que lo alcanzamos, a veces no valoramos el lugar donde Dios nos puso, por ciertas circunstancias. Acá fue el hambre, puede ser otro problema,
acontecer. Pero muchas veces, hermanos queridos, el enemigo nos engaña, amén, o la carne, porque acá la carne, la que dominó sobre Saúl, le hizo caso a la carne, al estómago, y vendió su primogenitura y lo perdió todo. Y después anduvo enojado persiguiendo a Jacob y lo quería matar. Pero ya la había vendido la primogenitura, no valoró. Porque cuando vos sos un mal agradecido y no sos alguien que tenga agradecimiento con el Señor, vos no valorás las cosas. ¿Amén? Y muchas veces, no digo que haya acá, pero hermano querido, hay muchos cristianos en el mundo que no valoran. Si vos estás respirando, valorá la vida, hermano. Hay muchos que están ya mirando las raíces de los pastos. ¿Amén? Y vos tenés vida. Nos quejamos de todo. Le buscamos lo negativo a todo. Aprendamos a ver el medio vaso de agua que está medio lleno. No lo mire que está medio vacío. Cambia tu óptica de ver las cosas. Hermanos queridos, las personas que muestran ingratitud no valoran las cosas que nos fue entregado. ¿Qué te fue entregado? ¿Te fue entregado una familia? Valorá tu familia, hermano. Valorá tu esposo, valorá tu esposa, valorá tus hijos. Valorá tu casa. Porque hay muchos que menosprecian hasta la casa que tienen. Que siempre están pensando en las casas que ven en las redes sociales. A mí me gustaría así. Pero si yo ya te di esto, dice el Señor, ¿por qué no la valorás y te alegrás con esto que tenés? ¿Se dan cuenta cómo el enemigo, hermanos queridos, nos hace estar en esta postura de Saúl? Y esa no es la voluntad de Dios, porque lo dice el Tesalonicense. Porque tenemos que ser agradecidos en todo. ¿En qué tenemos que ser agradecidos? Yo soy agradecido por este hermoso techo que tenemos, hermano. Como le decía hoy a la hermana Elisa, esto es una cobertura porque el día que llueve nos cubre de la lluvia, hermano. Porque antes las reuniones las hacíamos sin techo, hermano. Y en los inviernos, hermano, me dijo que es frío. A ver. Y en los veranos, qué calor, cuando nos golpeaba el sol, o cuando hacíamos las reuniones en la casa de los Cázares, también con esos calores, hermano querido. Y le damos gracias a Dios, hermano. ¿Sí? No es necesario, hermano, para ser agradecido tener. Sería lindo, no les digo que no, lo vamos a lograr alguna vez. ¿Sí? Pero en África, hermano, las reuniones las hacen abajo de los árboles. Amén. Y son agradecidos. He visto videos que ponen micrófonos con botellitas de gaseosa vacía y le cantan, y cantan más fuerte que nosotros que tenemos sonido, que tenemos canciones, que tenemos todo. Y acá, para sacarle una canción, hay que ponerle sacabuzón en la boca, porque no pueden mover los labios para alabar a Dios. Entonces estamos siendo agradecidos cuando lo cantamos, hermano. Si las canciones que cantamos son para agradecerle a Dios, para adorarle a Dios, para mostrarle gratitud a Dios, para darle una ofrenda a Dios. Por eso cada vez que vos vengas a la iglesia, tenés que venir a cantar y darle tu mejor alabanza, tu mejor cántico. Aunque no la sepa la letra como me pasó a mí hoy, la talaleo, hermano. Pero trato de cantar y Dios ve eso, hermano. Amén. Pero si yo me quedo con la boca callada, me quedo sin el fruto de agradecimiento. Porque veo a los otros como agradecen, pero yo no agradezco. Decir conmigo, tengo que ser agradecido. Ejemplos de gratitud. El libro de Samuel, hermano querido, comienza con la historia de una mujer
que era estéril, que se llamaba Ana, Hana en Israel, amén, el nombre hebreo, y dice que ella tenía un problema, que tenía un esposo que se llamaba Elcana, pero en ese tiempo se permitía tener varias mujeres, ¿no es cierto? Ahora no, por eso Jesús nos enseñó que eso de tener varias mujeres, ser politeísta, se terminó. Vas a tener que conformarte con la que Dios te dio. ¿Escuchaste? Porque si no te convertís en un adulto. Pero en ese tiempo se permitía, hermano querido, porque estaba en una etapa de que se estaba multiplicando la raza humana. Y entonces dice que Elcana tenía dos esposas, una se llamaba Ana, otra se llamaba Penina, y Penina le había dado hijos a Elcana, mientras que Ana no le había podido dar hijos. Hermanos queridos, hermana querida Elcana, porque era estéril y vivía en la amargura y en la aflicción del espíritu. Amén. ¿Saben por qué? Porque Ana estaba más focalizada en lo que tenía Penina, y eso no permitía de que Dios suelte lo que tenía que recibir ella. Y muchas veces estamos pendientes, hermano querido, de lo que tiene el hermano, lo que tiene la hermana, lo que tiene el pastor, lo que tiene él, y no estamos, y anhelamos lo que tiene el otro. Quiero la unción de aquel, quiero la unción de aquel, quiero ser como aquel. Y decir conmigo, Dios tiene algo especial para vos, y es solo para vos. Y mientras vos estés pensando, hermano querido, querer lo que tiene el otro, como le pasaba a Ana, Ana no podía recibir el milagro. Cuando Ana se determinó a dejar de pensar en Penina y a clamar a Dios, ¿sí?, por su milagro, donde ella llora amargamente, y el sacerdote Elí le dice que estaba media borracha, ¿qué te tomaste? Nada más, Juana, estás ebria. No, yo estoy en aflicción de espíritu, dice, me estoy orando al Señor. Y dice que oró amargamente, lloró, pero después de que terminó de llorar, de orar, de entregar su petición, se levantó Ana y entregó su petición al Señor. No es que vivió postrada Ana pidiendo por ese hijo, porque esa oración la hizo con fe. Porque muchas veces oramos por lo mismo, porque no tenemos fe, hermano. Porque Jesús, cuando oraba por algo, lo oraba una sola vez, hermano, y ya eso se desataba. Y muchos me pueden decir, sí, pero tenemos que llevarnos de la parábola del buey justo. Sí, nos tomamos eso para justificar nuestra incredulidad, hermano. Amén. Pero nosotros orando con fe, una sola vez es necesario, hermano. Si Dios ya lo sabe, que nosotros, antes de que le pidamos las cosas, ya las sabe lo que necesitamos. Entonces cuando Ana se determinó a orar de esa forma, en fe, entregándole su dolor, creyéndole a Dios que Dios podía hacer un milagro en ella descansó en el Señor sabiendo que Dios iba a concederle su milagro. Ahora, cuando Dios le concede su milagro de una forma milagrosa y la estéril dio a luz, y dio a luz un varón, que para los hebreos dar a luz un varón y el primogénito era una bendición para una mujer, ¿sí? Le pone por nombre Samuel, porque, hermano querido, acá quiero hacer una acotación. Los hijos de Penina no se encontraron más registrados en la Biblia. En cambio, el hijo de Ana fue profeta, fue juez, fue consejero de reyes. Fíjate lo que se estaba cortando por estar pensando en lo que tiene el otro. Cuando lo entendió Ana, hermano querido, y Dios le concede el milagro, dice que ella lo estuvo amamantando hasta un tiempo, pero ella fue tan agradecida al Señor que esa petición que tanto había hecho y lo había hecho de lo más profundo de su corazón, ella tuvo que entregarlo.
fue y se lo entregó al sacerdote Elí para que viva en la casa de Jehová, hermano. Ahí podemos ver un claro ejemplo de agradecimiento. Alguien que es agradecido es alguien que se desprende aún de lo que más ama. Y no todos estamos dispuestos a tener ese nivel de agradecimiento, porque todos queremos estar abrazados, no queremos soltar, hermano. Y el Espíritu Santo dice, hay cosas que tenés que soltar y me las tenés que entregar a mí, porque no estás siendo agradecido o agradecida, porque estás siendo egoísta, pensando lo que sentís vos, y no estás teniendo un corazón de agradecimiento, y no estás haciendo mi voluntad, dice el Señor. Porque la voluntad de Dios es dar gracias en todo. Amén. Por eso podemos ver un claro ejemplo, hermano. ¿Sí? Era la oración más deseada, más rogativa. ¿Sí? Era la petición anhelada. Y habiendo recibido lo mismo le pasó, hermano, a Abraham, que Dios le entrega a su hijo y en un momento Dios se lo pide. Y él estuvo dispuesto por el agradecimiento y por el amor que tenía hacia Dios de entregar su hijo, el hijo de la promesa. Pero cuando Dios muchas veces nos pide sacrificar cosas que amamos, no todos estamos dispuestos a soltarlas. Por eso el enemigo nos tiene cautivos, amén, en cadenas espirituales, amén, así como te quiere tener el enemigo, pero es porque no hay un verdadero agradecimiento en tu corazón. ¿Escuchaste? El segundo ejemplo de un agradecido fue el leproso que volvió de esos 10. Y sabe que no solamente se manifestó el agradecimiento en ese leproso, sino que ese leproso, por ser agradecido, sabe que logró tener la salvación. Lo que los otros 9 no recibieron. Los otros 9 recibieron la sanidad, pero no recibieron la salvación del alma. Este sí, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Amén. O sea, el agradecimiento va a traer salvación a nuestras vidas. Y quizás muchas veces nos sentimos, hermanos queridos, en momentos donde sentimos que estamos atrapados, ya sean sentimientos emocionales, ya sean con problemas físicos, con problemas espirituales, hermanos queridos, y muchas veces no alcanzamos la liberación, no alcanzamos esa salvación, hermanos queridos, porque no tenemos ese corazón de agradecimiento para con Dios. La Biblia nos enseña que no tenemos que ser quejosos, todo lo contrario, tenemos que ser agradecidos. Y ese fue el problema del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, en vez de ser agradecido desde que Dios lo había libertado de la esclavitud, siempre se estaban quejando de todo, buscándole el pelo al huevo a todas las cosas. Y a veces, muchas veces la iglesia vive de esa manera, hermano. Por eso no puede vivir y disfrutar el Evangelio, hermano. Por eso hoy, que es una noche de acción de gracia, Dios nos trae esta palabra para que empecemos a aplicar la gratitud y el agradecimiento a nuestro Dios, sea por lo que estemos pasando, hermano. Amén. Porque es la manera donde Dios nos va a dar la victoria. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Ahora el Señor te dice, ¿querés permanecer? Es la única manera siendo agradecido. Entonces es tiempo de soltar, dice el Señor, de entregar. Porque mientras vos no entregues, hermanos queridos, lamentablemente te lo tengo que decir, pero la verdad nos hace libres, no estás haciendo la voluntad de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Quién lo dice?
uno puede entender, como ser humano, puedo entender muchas cuestiones que son reales. Pero yo tengo que enseñar lo que dice la Biblia. ¿Amén? Y si Dios lo dice por algo, Él sabe por qué lo dice. ¿Amén? Porque Dios te quiere libertar del dolor, del sufrimiento, de un montón de cosas. Y Dios hoy nos está dando la herramienta, hermano querido, y nos está mostrando el camino de qué manera, hermano querido, podemos ser felices. Amén. A la manera de Dios. Y el ejemplo más importante de todo, el que nos mostró gratitud, fue nuestro amado Señor Jesucristo. Él le daba gracias por todo al Padre. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús daba gracias por todo. Sin ir más lejos, en el capítulo 11 del libro de San Juan, antes de resucitar a Lázaro, Él eleva una oración diciendo: gracias, Padre, porque yo sé que tú me escuchas. Y después fue a la tumba, y bueno, todos conocemos la historia, que lo llamó a Lázaro. Lázaro estaba repodrido, 4 días de muerto. En Israel 4 días de muerto, hermano, era una tierra calurosa, como estos tiempos y estos climas que estamos viviendo acá. ¿Te imaginás un cuerpo de 4 días descompuesto? No existía, hermano querida, la morgue en esos tiempos. Amén. Que la morgue te enfría el cuerpo y te aguanta un tiempito. Yo he ido a velorio, hermano querido, en pleno verano, porque antes se hacían más extensos los velorios. Me acuerdo que he ido a velorio, hermano, porque antes estaba la costumbre de que se velaban en las casas. He ido a velorio a casas muy humildes donde el techo de chapa era muy bajito y estaba el cajón. Y en pleno verano ya le tapaban con algodón en las narices y la boca a los cadáveres porque empezaban a largar mucho olor. Imagínate Lázaro de 4 días. Amén. Fue un milagro extraordinario. Entonces, si Jesús, que es el ejemplo a seguir, dio gracias, fue agradecido para con el Padre en todo, amén, ¿cómo no vamos a ser agradecidos nosotros, hermanos queridos? ¿Y de qué manera nosotros podemos mostrar nuestro agradecimiento? Sirviendo a Dios de todo corazón es la mejor demostración de agradecimiento a Dios. Por eso, si no estás sirviendo a Dios o no estás sirviendo como Dios quiere que lo sirvas, este es un buen momento para hacer un alto en el camino y pensar si realmente sos agradecido o no sos agradecido. Cada uno sabe, el Espíritu es el que va a hablarte, tu conciencia te lo va a decir si sos verdaderamente agradecido o no, o todavía hay un poquito de egoísmo en tu corazón. Amén. Y si hay egoísmo en nuestro corazón todavía, bueno, las misericordias de Dios son nuevas y hoy nos da una nueva oportunidad en esta reunión de acción de gracia, ¿sí? Para que podamos ser esos hijos de Dios agradecidos que alegran el corazón de nuestro Padre Celestial. Amén. Una ofrenda como la de Abel, una ofrenda de agradecimiento, dándole lo mejor, ¿sí? No una ofrenda así nomás como la que hizo Caín. Por eso, como le decía una hermana hoy, Dios recibe el servicio de todo, como la ofrenda de todo, ¿sí? Pero acuérdense que Jesús, cuando estaba sentado en el lugar de las ofrendas, Él miraba las intenciones, porque cada uno de los que venían a ofrendar, de los ricos, dice, de los que sobraba, quizá era más dinero, pero el Señor se agradó de aquella viejita que dio lo último que tenía, porque estaba dando de su pobreza lo mejor. No es la cantidad, es la calidad, hermano, con que vos servís al Señor. Yo puedo estar haciendo 500 cosas en la obra de Dios, pero a media prefiero hacer una cosa bien hecha, con excelencia, que querer hacer 20 cosas por la mitad.
Si empiezo algo, lo termino, porque lo hago para Dios, porque soy agradecido al Señor. Amén. Y hoy hoy estamos cerca de finalizar este año, hermano querido. Y ahora se acerca, sabemos que Jesús no nació el 25, hermano. Amén. Se puso ese día, un día aproximado para celebrar. Amén. Pero según las Escrituras nació el otro día, porque Dios no quiso dejar escrito el nacimiento, porque lo más importante de Jesús no fue su nacimiento, sino su muerte, hermano. Porque con su nacimiento no iba a cambiar el mundo, hermano. Lo que cambió el mundo fue su muerte. Por eso Dios apuntó más a la muerte de Jesús que al nacimiento. Amén. Entonces, en esta noche de reunión de acción de gracia, quiero que te pongas de pie. Amén. Y que medites, ¿sí? Y que le des gracias al Señor por todas las cosas que viviste. Y si no fuimos tan agradecidos como tendríamos que haber hecho, bueno, hoy es la noche para empezar a ser verdaderamente agradecidos como el Señor quiere que seamos. Amén. La iglesia que le manifieste su amor a través del agradecimiento, ¿sí? De poner todas nuestras cosas, ¿sí? Al servicio de Dios. Todo. Nuestra familia, nuestra economía, nuestro tiempo, ¿sí? Todo hay que ponerlo en las manos de Dios, ¿sí? Porque Dios quiere que seamos agradecidos, porque esa es su voluntad. Amén. Por eso quiero que en esta noche, aquellos que se pueden poner de pie, que te pongas de pie. Vamos a agradecerle al Señor. Oh, Ramacanda, la Bashia, la Basaya. Y vamos a agradecerles, hermano querido, con una adoración. Amén. Porque Él está aquí, en esta noche. Oh, Shata, Ramacanda, la Basaya. Cantala de lo más profundo de tu corazón, con agradecimiento. Su presencia está en este lugar. Porque Él está aquí, hermano. Su presencia está aquí. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Oh, Shata Rama, reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Oh, Rama, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Díselo el Señor. Y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Aleluya. Sí, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la
hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Cántale, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos diste en este año, Padre. Por las cosas buenas, por las cosas malas, por las alegrías, por los dolores, Señor. Por la salud, por algunos vaivenes, Señor, en la salud. Pero te damos gracias por la vida, Señor. Porque hasta aquí tú nos has ayudado como iglesia, Señor. Hemos podido resistir, Señor, tormentas en nuestra vida personal, ministerial, familiar. Pero por tu amor y tu misericordia seguimos estando aquí firmes, Señor. No es porque nosotros seamos algo, sino porque tu amor y tu misericordia lo han permitido. Por eso, Señor, en esta noche queremos ser agradecidos contigo, Señor. Queremos agradecerte, Padre querido, Padre amado, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por los que no están más, Señor, también. Queremos darte gracias por todo, Señor. ¿Cómo no ser agradecidos, Señor, si estábamos muertos en delitos y en pecado? Y tú nos llamaste, Señor, para que hoy podamos tener la vida eterna, Señor. ¿Cómo no ser agradecidos contigo, Señor? Si tú, Señor, quitaste nuestras lágrimas, nuestro dolor, ¿cómo no ser agradecidos, Señor, si tú has transformado, Señor, cada una de nuestras vidas y nos has llamado hijos tuyos, hijos de Dios, que es el título más grande y más honorable que puede tener un creyente? Por eso, Señor, en esta noche, en esta reunión de acción de gracias, queremos darte gracias por todo lo que vivimos en este año, Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén y amén.